Hola, buen coders, espero que estén muy bien. Gracias por su paciencia para la publicación de este último episodio del módulo básico de Wineflu. Duré 2 semanas enfermo, pero ahora ando mejor. Pero lo importante es que ustedes están aquí disfrutando de ese último episodio. Así que comencemos. Comencemos. Muy bien, vamos a hablar de un tema muy interesante para todos los ingenieros de software y es el tema de las pruebas unitarias y las pruebas de widget, conocidas en Flutter como unit test y widget test. Aquí hay varias preguntas, de pronto para la primera persona que escuche esto de unit test y sea la primera vez que escuche este término, podemos decir que las pruebas de software lo que buscan es validar que el código creado funcione de manera correcta. Y de pronto se hará extraño porque uno dice, ve, yo por qué probaría algo que yo logro ver que está funcionando bien en el emulador. Bueno, aunque puede ser que en algunos dispositivos funcione bien, puede ser que si pruebas en muchos dispositivos, el responsive no esté tan bien y hasta exista overflow en alguno de tus componentes. Como de hecho estaba pasando en el curso cuando hicimos la primera pantalla sin el scroll view. Por otro lado, está también el escenario donde nosotros podemos tener software compartido con otras personas. Es decir, yo estoy desarrollando, pero también tengo otros compañeros de trabajo que están desarrollando sobre la misma aplicación, que es lo más normal. En ese escenario, cuando tienes varios compañeros de trabajo que están tocando código y todos es el mismo código fuente, hay margen de error humano. Entonces puede ser que algo que está funcionando muy bien empiece a fallar. ¿Y por qué podría empezar a fallar? Porque digamos que hay pruebas, hay código que yo puedo tocar que es transversal a mis componentes y empezar a afectar la experiencia de los demás. Por ejemplo, en nuestro caso, cuando hablábamos de los temas o cosas por el estilo, sabemos que si tocamos alguna de esas variables podemos afectar cómo se ve el componente en toda la aplicación. Entonces, es muy importante tener pruebas unitarias para evitar fallos y para asegurarnos de que nuestros componentes sí estén funcionando de manera correcta. Entonces, podemos decir que las pruebas unitarias las vamos a especializar en la lógica de nuestro software. Y las pruebas de widget la vamos a especializar en cómo se comportan visualmente nuestros componentes y su interacción con el cliente final. Esa es la idea del widget test y el unit test. Y claro, algunos dirán, pero si es necesario hacer unit test sabiendo de que con el component test o el widget test yo estoy probando ya la lógica de mi código, incluida también la lógica que va a probar un unit test. Pues claro que es importante, porque cuando tú independizas la lógica del proceso de renderizado, vas a notar que en el código tienes elementos que no deberían pertenecer al código de dibujado. Por ejemplo, si tienes lógica que da un string por el usuario, valida si está bien o está mal, esa lógica de validación perfectamente podría ir fuera del widget. Y entonces uno dice, oh, ¿cómo así? Sí, claro, porque digamos que tienes un input y que quieres validar lo que está ingresando el usuario y sencillamente lo que cambias es cuánto debe medir ese input o el regex con el que vas a validar que si esté correctamente llenada la información. Pues toda esa lógica de validación podría ir fuera del proceso dibujado, porque como lo estamos viendo es una lógica donde se hace una comparativa entre el dato entregado y el dato esperado. Si tenemos robustas nuestras unit tests, la idea es que tengamos menos widget tests. No deberíamos estar probando exactamente lo mismo y esto va a permitir también de que el día de mañana orientemos nuestro desarrollo pensando a que hay una parte lógica y hay una parte renderizada. Te vamos a ver nuestro software, porque a la larga lo importante es que veamos esto en acción, que veamos esto cómo se comportaría
en nuestro día a día y vamos a coger nuestra aplicación y vamos a hacerles unos cambios, porque vamos a notar que hay parte que es lógica, que está en la capa de presentación, y también vamos a ver cómo hacer entonces estos unit tests y widget tests de la manera correcta. Muy bien, entonces comencemos. Bueno, entonces la semana pasada nos habíamos quedado en haber hecho esta animación que está sobre nuestra izquierda, donde el hello iba aumentando y disminuyendo y vimos todo lo relacionado a animaciones. Entonces hoy vamos a mirar este tema de pruebas unitarias y lo primero que quiero que miremos es que nuestro carpeta de testing, por defecto Flutter nos había creado unos tests. No sé si recuerdan que por allá nosotros lo eliminamos en algún momento, pero obviamente fue para este episodio. Entonces, lo primero que yo sugiero es borren ese test que dice widget test, eso lo pueden borrar. Y podemos crear acá dos carpetas, una que se llame unit test y otra que se llame widget test, indicando los dos grupos de pruebas que vamos a tener, ¿cierto? Que son las unit test y las widget test. Lo segundo es que necesitamos organizar al menos un poquito nuestro software. No voy a entrar a mirar toda la aplicación porque imagínense cuánto podría durar nuestro video. Pero miren que en Login Page tenemos aquí la siguiente cuestión. Tenemos un validador que, dado un valor, que es un string, está diciendo si el valor es nulo o es vacío, devuelva un tipo de error, y en caso tal de que el tamaño sea mayor o igual a 10, devuelva otro error. Entonces, ahí está bien. Y en caso tal de que todo ande bien, pues sencillamente retorne un nulo. ¿Qué tal? ¿Qué tal si nosotros nos lleváramos todo esto? Nos lo podríamos llevar a una función. Miren que toda esta lógica no me está diciendo algo como cuánto es el tamaño del widget, no me está diciendo de qué color ni nada por el estilo. Miren que eso no tiene nada que ver con el dibujado. Esas validaciones lógicas no las podríamos llevar afuera del widget. Un ejemplo es que yo aquí en Pages podría crear algo que se llama una carpetica de helper, y ese van a ser como todos los ayudadores que vamos a tener, y aquí le voy a poner validate input, y voy a ponerle punto .dar obviamente, y aquí voy a crear una función nuleable obviamente, porque recuerden que en este caso el string puede llegar a ser inclusive vacío. Y vamos a decir aquí que entra un value. Y voy a traerme la lógica que está en login page, ¿cierto? Este condicional. Me lo voy a traer acá. Bueno, ¿qué tocaría arreglar? Únicamente importar los copies y listo. Ya en login page puedo decir, hey, todo esto no es necesario. Lo puedo borrar. Y sencillamente decirle que implemente la función que acabamos de crear, que se llama validate input, y le ingresa un valor. Hasta ahí no va a haber ningún problema. Si yo, por ejemplo, ingreso el password y lo doy login, miren que me dice ingrese un usuario, que era el error cuando era nulo. Y si ingreso algo más grande, pues ingrese un usuario válido. Pues, entonces estamos súper bien en este escenario. Listo, entonces ya con esto correcto, vamos a empezar a hacer nuestros unit tests. Lo que debemos tener en el radar es lo siguiente: siempre debemos conservar la misma estructura que tenemos en nuestro proyecto dentro de la carpeta unit test. Entonces, en este caso, si ustedes ven acá, el helper que vamos a testar, que es validate input, está dentro de pages. Entonces aquí en unit test rápidamente creamos helpers, ¿cierto? Tal cual se llame allá. Y dentro de ese helpers hay un archivo que se llama validate. Ahí muy importante que se llame igualito, solo que lo que vamos a cambiar es que sea --test.dart. Es el único cambio, se debe llamar igualito validate input, lo único que cambia es con --test.dart. Esto es como si fuera un proyecto Dart completamente independiente, en el sentido de que se puede ejecutar solito. Y miren que a raíz que se puede ejecutar solito, es muy importante siempre iniciar todo proyecto Dart con un void main. Recuerden que ese es el punto de entrada.
Y lo siguiente es que para hacer test, nosotros podemos escoger muchos métodos para hacer nuestras pruebas unitarias, pero hoy les voy a enseñar uno de los más conocidos de la industria, que es el método AAA. Por ahora, primero estructuremos nuestro test. En Flutter nosotros podemos crear grupos de test y test individuales. Yo sugiero tener un grupo de test por función. En este caso voy a poner testing validate inputs y ahí ya estamos diciendo que vamos a testear esa función. Si de pronto ven que ahí me está arrojando error el grupo, es porque me falta importar la librería de test de Flutter. No se preocupen porque eso hace parte de los elementos instalados por defecto de Flutter. Entonces no tienen que ir a instalar nada en el package, en el Puppet YAML. Todo se va directo. Entonces, este grupo de pruebas va a aparecer o debería aparecer en este caso en donde nosotros estemos haciendo la prueba. Miren que aquí tenemos WineFlu, Test Unit Test y aquí dice Testing Validate Input. Entonces es justo el grupo de pruebas que nosotros tenemos acá. Ahora yo puedo agregar un test y a ese test le podemos decir Validate User, Invalid User, Invalid User. Y ahí sabemos que en ese test lo que vamos a hacer es que vamos a validar que cuando la persona ingrese un usuario inválido, en efecto se devuelva el error que nosotros esperamos. Y si nosotros vemos cómo se va actualizando, miren que ahí ya dice, dentro de ese grupo de test invalidate input, hay un validate invalid user. Yo creo que más bien pongamos aquí solo invalid user para que no quede validate nada y ya. Listo. Entonces, ¿cómo puedo estructurar un test? Hay algo que se llama la estructura AAA. La estructura AAA se conoce así por las palabras o por los pasos que necesitas para ejecutar tu test. ¿Qué cuáles son? Son arrange, act y assert. ¿Qué significa cada uno de estos? En arrange nos preparamos para ejecutar el test. ¿Sí o no? En el act ejecutamos la acción aprobar. Y ya por otra parte, en el assert, lo que nosotros hacemos es evaluar si el resultado es el esperado. Pongamos esto en práctica. ¿Cómo sería en el caso de la función que tenemos acá de validate input? Por ejemplo, si yo lo que quiero validar es que cuando ingresen un usuario de mayor a 10 caracteres, en efecto me devuelva un error, yo debería hacer lo siguiente. Voy a decir en arrange lo siguiente. Voy a decir que voy a tener algo que me dieron. Por ejemplo, voy a decir final input value va a ser igual. Y aquí voy a poner winecoders. Winecoders tiene 11 valores, pues 11 caracteres y por tanto debería salir algún error, ¿cierto? Esperen que acá... Ah, ya, aquí se me había olvidado borrar esto. Yo dije, ve, ¿qué pasó? Listo. Entonces mira, final input value, tenemos aquí winecoders. Otra cosa es el error esperado, que vamos a tener final expected error va a ser igual a, por ahí tenemos unos wineflu errors, recuerde que nosotros lo habíamos creado, wineflu errors, y esos errors había uno que era user len, que ese sería el error cuando el tamaño no es el esperado. Entonces, ¿cómo ejecutamos el test? Pues aquí vamos a decir final current value o el value que nos va a retornar nuestra función va a ser igual a validate input y le vamos a ingresar nuestro input value.
Y miren que ahí ya quedó listo. ¿En qué sentido? Que ya solo nos falta validar que lo que exista acá sí sea igualito a lo que nos están entregando acá en el expected error. Entonces, ¿cómo se hace eso? Miren que aquí hay algo que se llama expect y nos dice cuál es el actual y cuál es el matcher. Entonces, el actual es nuestro current value y el matcher es el expected error. Y ya podemos guardar. Si yo le voy a ejecutar a esto, aquí en run, miren que fue capaz de ejecutar nuestro test. Bueno, y si ven que esto está poniendo problemas, sencillamente no es que sea un error grave, sino que estos dos elementos pueden ser constantes. Y ya, eso es todo. Listo, entonces tenemos aquí nuestro primer test y seguimos esa estructura arrange, act, assert. Eso yo lo puedo replicar y la idea de un test es que nosotros probemos todos los escenarios posibles para que de pronto no digan, ah, ve, tan raro, ¿por qué pasamos, digamos, pues yo solo con un test ya podría probar todo? No, la idea es que probes que entre por acá o que en efecto retorne nulo. Entonces vamos a ir, en este caso, a nuestro test y vamos a decir, en este caso, invalid user null, que no nos ingrese ningún usuario. Aquí yo puedo decir que voy a definir un string nullable que ni siquiera lo voy a llenar, la voy a dejarlo así. Y aquí el error ya no sería userlen, sino que user error, que es el que mostramos cuando no ingresa ningún usuario. Y espero que en efecto me vuelva ese error. Voy a ejecutar acá ese segundo test. Y miren que salió también exitoso, súper bien. Eso se ejecuta exageradamente rápido, 16 milisegundos, 15 milisegundos, pues, imagínense. Y por otro lado, imagínense que acá tenemos ya valid user, porque ya deberían ingresar un valor adecuado. Vamos a decir que en este caso el expected error va a ser nuliable. Al no existir ningún error, nos debería llegar nulo. Y en este caso, si nosotros ejecutamos el test, también sale exitoso. Así de rápido, porque fue exageradamente rápido. Miren cómo hicimos eso de sencillo. Ya logramos hacer nuestras pruebas unitarias. Claro, esto implica que empecemos a ir por todo nuestro software y empezar a validar en qué puntos podríamos llevarnos esa lógica a elementos testeables desde un unit test. Todo lo que se pueda probar desde un unit test es lo ideal. Venga, nos lo llevamos a unit test. Y ya a la final, aquellas cosas que solo se puedan probar desde un widget test, lo dejamos allí. Si de pronto a alguien no le sale esta cuestión de testing, ojo, a veces pasa que en algunos vienen con esto así. Entonces les muestra esto de esta forma y no les aparece como el entorno de pruebas. Le dan clic derecho testing y ahí les aparece. Y también aquí hay una terminal que se llama test results y miren que ahí se va viendo todo lo que vamos ejecutando en nuestras pruebas unitarias. Por otro lado, si ustedes quisieran, podrían tener también ejecuciones desde la terminal y podrían sencillamente ejecutar Flutter test y bueno, hay que mirar en qué directorio estamos, estaba afuera, te me ingreso a WineFlu App y luego ahí sí, Flutter test y miren que él va a ejecutar los tests que tengamos configurados, en este caso 3. Hasta ahí todo claro, listos con los unit tests. Vamos ahora con los widget tests. Vamos a iniciar con nuestros widget tests. Cuando uno habla de widget tests, entonces vamos a probar que sus capacidades visuales estén funcionando de manera correcta. Miren aquí, vamos a testear el login page. Lo importante es conservar la misma estructura, entonces voy a ir acá, pages, tal cual lo tenemos allá arriba, y voy a traerme literalmente el mismo nombre, y lo único que voy a cambiar es que voy a poner guión bajo punto dart, perdón, guión bajo test punto dart. Listo, ya con eso quedaríamos exactamente preparados para hacer nuestros testing. Muy importante
en este escenario, al igual que en el anterior, que teníamos un grupo de pruebas, también vamos a tener grupos de pruebas para nuestros widget tests. Pero vamos a ver algunos cambios. Lo primero, igualito creemos el main, exactamente igual que el otro, creemos un grupo. Miren que hasta ahora todo se parece bastante a lo que hicimos en el anterior, pero vamos a empezar a ver algunos cambios. Primero, no tiene sentido si yo voy a hacer, ya sabemos que vamos a testear toda la pantalla, no tendría sentido que se llame un grupo de pruebas de login page. No, vamos a crear tres grupos de pruebas. Voy a poner todas las descripciones en español para que aquellos que de pronto están iniciando con el lenguaje, pues todos entendamos los tres pasos que debemos hacer. En este caso, encontrar todos los componentes o widgets, todos los widgets en pantalla. Ese sería el primer paso. Segundo paso, ser capaz de interactuar, de interactuar, interactuar con los widgets en pantalla. Y un tercer paso que sería ya probar los escenarios de interacción del usuario con nuestras pantallas, con nuestros componentes o con nuestros widgets. En nuestro caso, vamos a entender esto. En nuestro caso, si yo digo hablar encontrar todos los widgets en pantalla, yo esperaría encontrar un hello, yo esperaría encontrar un lorem ipsum, yo esperaría encontrar dos text form fields, yo esperaría encontrar un check button, yo esperaría encontrar un text button, un elevated button, así sucesivamente. Entonces, eso sería encontrar los elementos. Segundo, ser capaz de interactuar con el elemento en pantalla. Yo esperaría, si aquí escribo winecode, que se encuentre en pantalla después de esto un texto que diga winecode. Yo desearía probar los escenarios. Si yo ingresé un usuario válido pero no contraseña, esperaría que aparezca un error. Eso es lo que vamos a hacer con nuestros widgets. Entonces vamos a ir al login page. Y dentro del login page vamos a hacer algo que normalmente no hemos hecho. Lo primero es que tenemos dos text form fields. Voy a ponerle a este una llave. Recuerden que las llaves en Flutter son sencillamente códigos de identificación. Si nosotros no se lo asignamos, él automáticamente le pone una llave a cada widget. Sino que como les quiero enseñar un método de encontrar elementos en pantalla a través de su llave, voy a crear en este caso uno que sea input name y le voy a poner constante, ¿cierto? Y vamos a crear para el password lo mismo, sino que con password, ¿cierto? En este caso tenemos aquí el otro text form field y vamos a crearle un key que sea también lo mismo, solo que en vez de name, password. Es más, password, ya. Entonces, eso sería todo. Vamos a entonces a buscar nuestros elementos en pantalla a través de diferentes formas. Lo primero es que van a notar una clara diferencia. Y es que estamos hablando de test widgets. Ya no hablamos de test normalito. ¿Por qué? Porque tenemos que crear como tal un tester con capacidad de montar widgets en pantalla. Vamos aquí a poner una pequeña descripción como find title y lo que vamos a esperar es encontrar el título. Otra diferencia grande y yo digo que muy marcada contra un test normalito es que casi siempre nuestros tests van a ser asíncronos. ¿Por qué? Porque debemos esperar a que se logre cargar el widget en pantalla y entonces ahí sí buscar elementos. O por ejemplo, ¿qué tal que yo ingrese un valor en el test y luego le llenar otro valor? Obviamente se demora un tiempo en llenar ese valor y yo no debería continuar el test hasta que se haya en efecto llenado ese valor. Entonces es tal cual. Ahora, hay un paso también muy importante y es que
todo widget test necesita una aplicación en la cual ejecutar. En este caso, nosotros podríamos utilizar nuestro main y después el appdart, porque miren que todo esto nosotros lo podríamos levantar, pero la idea de las pruebas de widget es que sean aisladas de la aplicación final. Entonces uno dice, uy, pero entonces voy a crear toda esta estructura para ese widget test. No necesariamente, ustedes pueden crear aquí como tal en su login page Dart van a poder decir algo. Voy a inventarme aquí una cosa. Final fake up. Y voy a decir que es igual a un material app. Y ese material app va a tener algo que sea home. En home vamos a decirle que va a ir nuestro login page. Y ahí ya sería capaz de ir por esos elementos en pantalla. Sin embargo, recordemos que Login Page trabaja con algo que era el User Provider. Si se recuerdan que entre el Login Page nosotros de vez en cuando llenamos nuestro provider cuando, por ejemplo, ingresan el nombre y cosas por el estilo. Entonces, él obviamente va a necesitar el del user provider. Aquí yo le voy a dar que le voy a hacer un grab en un widget y que ese widget va a ser user provider. Después, cuando estemos en el módulo intermedio, veremos cómo hacer mocks y cosas bastante interesantes. Pero por ahora vamos a hacer esto algo manual y vamos a hacer aquí user. Y aquí voy a poner dentro de user, también me toca importar el user. Me va a pedir un name y lo voy a iniciar vacío. De pronto, si ustedes dicen, ah, ve, ¿verdad que él después de ir a... Ustedes saben que nosotros tenemos unas diferentes rutas, ¿cierto? Puede ser que este sea login page, pero luego de login page iba cuando terminaba ya todo, cuando le daba validar, él iba a algo que nosotros llamamos home y que nuestra ruta sale como home. Bueno, no vamos a traernos todo el widget de home o vamos a configurar que vaya a un home verdadero, pero lo que sí podemos hacer es aquí definir unas rutas y sencillamente decir que cuando le diga que va a ir a home, vaya a el contexto a un scaffold widget donde va a tener un title, pues no, dejémoslo así, ya con eso funciona. Aquí voy a decir que esto es const y que esto es constante. Y miren que así de sencillo creamos una aplicación falsa donde vamos a ejecutar nuestro test. Lo primero, entonces sería, ¿cómo vamos a lograr nosotros a levantar esa aplicación falsa? Vamos a utilizar esto que nos regala Flutter, que es un widget tester. Hay una instrucción que se llama pump widget, que le permite levantar un widget. Y en este caso, vamos a decirle que levante nuestra fake app. Si yo le voy a ejecutar a este test, él debería sin ningún problema ejecutar nuestro test. De hecho, miren que en este momento dice que lo ejecutó bien. Ahora, ¿qué seguiría con este tema después de haber levantado la aplicación? Nosotros deberíamos ser capaces de encontrar ese widget en pantalla. Aquí voy a hacer la estructura AAA de nuevo. Entonces, arrange todo lo necesario para programar, ¿cierto? El test, la ejecución del test y luego el assert, ¿cierto? Igualito a lo que hicimos ahorita. Entonces levantamos una aplicación fake. Vamos a crear aquí const title y vamos a decir que es wineflu copies hello. Ese es el texto que nosotros esperamos encontrar, ¿cierto? Vamos a ejecutar aquí en el acto. Hay algo que se llama el finder. Entonces aquí vamos a crear final find title. Va a ser igual. Entonces
el find nos va a permitir encontrar elementos dentro de ese widget que acabamos de levantar. Algo muy importante, Flutter se demora un poquito levantando ese elemento en pantalla. Yo no debería empezar a buscar cosas en él sin que se haya terminado de levantar. Por eso le pongo una wait, porque esto es el punkt widget, si ustedes notan, es un futuro, o sea que es algo asíncrono y debo esperar a que se resuelva. Entonces, por eso le puse una wait. Hay que esperar. De misma forma, aquí vamos a decirle al Finder que encuentra algo. Vamos a decirle find by. En este momento vamos a decirle find text, que busca un texto en pantalla. ¿Qué va a buscar? Nuestro título. Si ustedes notan, find text es un finder que es una función aquí sencillita. Y sencillamente acá puedo decirle, yo espero que Finder Title, ¿cierto? Finder Title, en efecto, tenga, ahí se llama Find Once Widget. En efecto, hay un widget que tiene el texto de Hello. Y si nosotros miramos en pantalla, es así. No hay ningún otro widget que tenga ese texto. Vamos a darle a ejecutar a este test y miren que funcionó de manera perfecta. No tuvo ningún inconveniente. Levantó la aplicación, buscó el título y en efecto se encontró uno. Ya, eso es todo. Hay otras maneras de encontrar widgets en pantalla. Vamos a empezar a copiar y pegar esto 3 veces para mirar al menos 3 métodos. Uno es encontrar utilizando la llave. Vamos a encontrar en este caso el input name, ¿cierto? Este de acá. Y vamos a decir aquí el widget tester es exactamente lo mismo. Lo que sí podemos crear acá para que sea constante, perdón, para que sea diferente a este title, vamos a crear una key. Y sencillamente le puedo poner acá el mismo nombre que le puse allá, input name. Y acá, en lugar de poner find text, voy a poner find by key. Y vamos a poner que la key es input name key. Y esperamos también que sea capaz de encontrar un widget. Él ejecuta el test y todo va bien. Miren que si yo voy aquí a login page y voy al inspector para que quede claro, muy claro ese tema de la key. Miren que acá adentro tengo un text form field y ese text form field tiene un nombre. No sé si ustedes lo alcanzan a ver. Dice aquí que es input name. Y eso es porque nosotros se lo asignamos y es el que va a encontrar. Lo mismo para input password, ¿ya? Entonces aquí miren que es otra forma de encontrar elementos. Vamos a poner find button by type. Esa es otra forma en que nosotros podemos encontrar algún elemento en pantalla. Levantamos nuestra aplicación. Vamos a poner aquí find by type. Y aquí podemos poner la clase de elevated button. Ahí me complementó todo lo necesario del elevated button. Lo borro porque solo pongo la clase. Y miren que si yo me voy a login page, en efecto, si yo busco acá elevated button, solo hay uno. Este segundo designa el estilo, pero no es el widget. Entonces miren que solo hay un widget del tipo elevated button. Entonces, de esta forma encontramos los elementos en pantalla. Muy sencillo. Ya si en cualquier momento ustedes dicen, bueno, voy a encontrar todos los demás elementos de login, háganlo, tranquilos. Yo por ahora voy a dejar hasta ahí para que no se haga muy larga esta sesión. ¿Listo? Listo, entonces ya encontramos ese grupo de elementos. Voy a ir aquí por mi test. Y voy a decir ya lo siguiente, que nosotros queremos ser capaces de interactuar con los widgets en pantalla. Te voy a crear un pequeño test, sencillamente vamos a
llenar nuestro username y vamos a validar que en efecto sí se haya logrado hacer la cuestión. Acá muy importante que obviamente es un test widget, entonces no me vale ponerlo test porque necesito el widget tester para montar la aplicación falsa, ¿cierto? Y acá voy a traerme esto. ¿Qué es lo bueno de tener esta forma de agrupar los tests de ustedes, muchachos? Miren que si yo tengo la estructura de arriba y aquí voy a llenar el usuario, yo me puedo copiar todo este test que tengo acá arriba para encontrar el usuario, y lo único que voy a cambiar a la hora de llenar los elementos es lo siguiente. Bueno, muy importante que como copié y pegué, aquí quedó find title y por ejemplo este sería finded input name, y acá voy a poner input password, ¿cierto? Para que no quede mal la cuestión. Entonces acá lo mismo, voy a traerme de nuevo esta partecita de estos tests que ya quedó organizada y me la voy a pegar acá. Esto ya haría parte, lo que nosotros hablábamos que antes era el acto del test. No, eso ya no es el acto, hace parte de la range, que es el input encontrado, y ya en el acto lo que vamos a hacer es llenar el input. ¿Cómo vamos a hacerlo? Hay una parte que, si ustedes ven, dice enter text, que es como el ingresar un texto. En este caso voy a crear un const que sea, digamos, name, username, y va a ser igual a Winecode. Y acá vamos a decir lo siguiente, y vamos a decir que vamos a tener un... Mire que dice que encuentre que un finder y un text. En este caso, el finder sería el finder input name y el texto a ingresar sería nuestro username. Si ustedes notan, esta función de acá es un futuro. Como vimos ahorita, deberíamos esperar a que todo ande bien. Entonces hay que decirle una wait para que en efecto espere a que se haya ejecutado esa cuestión. Aquí hay otro paso importante, y es que siempre después de que ingresen o interactúen con un elemento en pantalla, hagan un punto pum que tiene una duración sobre cierto tiempo, en este caso dándole espacio a que el de arriba termine. También es un futuro, entonces también podríamos tenerlo como un await. Esto siempre lo hacemos para que después de ingresar un texto sí alcance a terminar. Ahora uno dice, uff, todo eso hicimos en el acto, sí, pero ¿qué es lo que nosotros esperamos encontrar? Esperamos encontrar un texto que diga Winecode. Entonces vamos a decir aquí finded text va a ser igual, o finded username va a ser igual, y utilizamos el finder. Entonces decimos find text, y entre ese text vamos a decirle username y ya. Obviamente acá un final para indicar qué es esto, y aquí vamos a decir finded username, esperamos que haya encontrado al menos uno, y vamos a darle ejecutar a este. Dice que tenemos algunos errores, debe ser que este group lo cerré mal. Sí, en efecto, lo cerré mal. Vamos a ver, vamos a errar acá y aquí punto y coma. El grupo me quedó sin cierre de este, listo, ya. Debe ser que en el proceso de copiar y pegar se me quedó algo mal copiado. Y vamos a darle a ejecutar y miren que ya quedó listo. Dice ser, en efecto, si yo hago un aumento a esto,
Mire que aquí quedó field username, aquí find title, find by key, find button, si uno quedó todo correcto. Entonces, miren que vamos bien. Esta parte ejecutó de manera correcta. Entonces, ya solo nos quedaría faltando probar los escenarios de interacción con nuestros widgets. ¿Qué significa eso? Bueno, aquí, obviamente arriba, yo podría seguir testeando todas las interacciones con cada elemento individual, que cuando le den clic acá sí cambie el estado y cosas así, pero no quiero tirar demasiado largo este video. Entonces voy a irme de una a probar todos los escenarios de este widget test. En este caso, puedo hacer un widget test donde el usuario ingrese bien el usuario, pero mal la contraseña y le dé clic a login. Entonces esperaría que en pantalla aparezca el error password no llenado. También podría ser el escenario donde el usuario ingresó bien el password, pero el usuario no. Entonces esperaría que salga error que usuario no válido. O podría esperar que cuando el usuario ingrese los dos elementos en pantalla no encuentre ningún error cuando los dos se han llenado de manera correcta. Vamos a hacer todo eso. No es muy difícil. Lo que les dije ahorita, la ventaja de trabajar de esta forma es que ustedes se pueden traer literalmente el widget anterior. Entonces en este caso vamos a decir se llena el test, perdón, el usuario correctamente, rectamente, pero no el password. Alguien se preguntará, ve, está bien, pero no la contraseña. ¿Estará bien que nosotros hagamos test en español o en inglés? ¿Estará bien esto? Muchachos, eso depende del equipo. Cada equipo habla en diferentes idiomas y si el idioma más común en el equipo es español y hay personas que no se sienten tan cómodas con el inglés, pues pueden trabajar en español. Eso no los hace menos desarrolladores. Lo importante es que sí hagan buenos tests y que tengan buenas prácticas de software, ¿cierto? Muy bien, entonces se llena el usuario correctamente, pero no la contraseña. Voy a literalmente copiar y pegar esto hacia abajo y vamos a cambiar este username ya por user password. Vamos a decir que es un string nuliable, es un string nuliable y que no llenaron nada. Vamos a decir eso, no llenaron nada. En ese caso, como no llenaron nada, no necesito encontrar el elemento ni nada por el estilo. Entonces ahí va bien. Aquí de pronto tengo un desorden, voy a poner eso bien allá. El acto en efecto sería llenar el usuario, que es válido, hacer un pub del elemento y ya aquí en el assert vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear aquí un error que esperamos ver, que vamos a decir const expected error va a ser igual a WinFluErrors y vamos a decir que el error de contraseña, ¿cierto? Entonces aquí vamos a decir que find by test expected error, ¿cierto? Y vamos a decir que esperamos que find the error exista al menos uno. Y vamos a ejecutar este grupo de pruebas. Ejecutamos. Tengo un error, tengo un error, tengo un error. A ver qué error tengo. Volvamos a ejecutar que dice acá. Verifique su... Ah, claro. Es que, ¿por qué no se ha mostrado el error? Si yo lleno el usuario, pero no llené la contraseña, aún no sale el error. ¿El error cuándo sale? Cuando yo le doy login. Solo ahí sale el error. Entonces, en este escenario, nos falta encontrar el botón y darle clic. Entonces vamos a traernos el test que hicimos de encontrar botón. Miren que yo puedo traerme ese cuando se encuentra el elemento, que en este es finded input. Voy a poner finded button, ¿cierto?
Y aquí le voy a decir al widget tester, también puedo tener, todas esas funciones son asíncronas. Te le voy a decirle widgettester.tap, que le dé clic a ese botón y ese caso va a ser find the button. Y también le pueden dar un punto pum para asegurarnos de que le hemos dado suficiente tiempo al test de ejecutar la instrucción. Vamos a ejecutar y miren que todo está bien. Ahí sí, en efecto, encontró el error. ¿Por qué? Porque ya, ¿qué pasó? Ingresaron aquí Winecode y se fueron acá a login y entonces salió el error, verifique su contraseña. Entonces funcionó. Qué bueno. Entonces vamos a irnos, en este caso, por los otros 3 tests que les dije. Los vamos a hacer súper rápido. Entonces se llena el usuario mal, pero la contraseña correctamente. Por la contraseña correctamente. Entonces, en este caso, si decimos que se llenó el usuario mal, vamos a poner, por ejemplo, acá winecoders y la contraseña hay que llenarla de manera correcta. Entonces vamos a crear, aquí va a ser un input password y vamos a decir no input name, sino input password key, y vamos a decirle que va a encontrar un input password y aquí vamos a decirle que ingresa el input password key y en vez de llenar bueno, pues miren que aquí llenamos el texto, pero lo llenamos con un nombre más largo del debido. Vamos a hacer que llenamos nuestra contraseña. Nuestra contraseña no, no valida largo. Entonces podríamos usar el mismo username y aparecería el error, ¿cierto? Aunque el deber ser es que creáramos una variable obviamente para este. Ah, bueno, y el error cambia porque ya no es user password, sino que user len, ¿cierto? Porque ya no hay error en la contraseña, sino que hay error es en el tamaño del usuario. Miren que ya ejecuté de manera correcta. Voy a borrar, no mentira, aquí se llena el usuario correctamente. Voy a poner, se llenan los datos de manera incorrecta, o sea, todo, los datos de manera incorrecta. O sea, existen los elementos en pantalla y demás, pero lo único que hacen es encontrar, ponerle este error, ¿cierto? Entonces, obviamente, pues, o sea, no le... En este test, los elementos se llenan de manera incorrecta porque no se llena ningún elemento en pantalla, sino que directamente van y le dan clic. Entonces, yo esperaría que aparezcan dos errores en pantalla. Entonces, espero que salga el expected error y también expected error name. Y voy a poner acá user error. Y vamos a decir que vamos a tener un finded error y un finded error name. Y vamos a decir que este es expected error name. Y vamos a decir que espera encontrar uno de cada uno. ¿Por qué? Porque no me llenaron nada. Entonces aparecen dos errores en pantalla. Vamos a ejecutar. Y en efecto todo anda bien. Y ya solo faltaría el último test, que es cuando se llena toda la información de manera correcta. Entonces vamos a decir, se llena toda la info de manera correcta. Y el test más cercano a hacer eso, ese llenó el usuario mal, pero la contraseña correctamente. Vamos a traernos ese test. Y voy a crear en este caso, para que sea más ordenado, user password. User password. Vamos a poner aquí que el username sea winecode. El user password sea, puede ser ese winecoders, está bien. Y voy a borrar esto de acá. Esto ya no lo necesitaríamos. Y vamos a hacer, encuentra el name y le ingresa el username. Bien. Encuentra el password y le ingresa el user password. Entonces, en este caso, yo esperaría que no salga ningún error. Entonces vamos a decirle acá, para no tener que crear una variable por cada uno de estos, vamos a decir lo siguiente.
Vamos a decir que del esperamos, de no el error esperado, sino una vez, wine flu, user errors, vamos a decirle finds nothing. Hay una cuestión que se llama así, finds nothing, y vamos a crear que no encuentra ni user error, ni user error len, ni user password. Ninguno de esos errores deberían aparecer en pantalla cuando todo se llene de manera correcta. Eso sí, debería aparecer en pantalla los nombres que se han ejecutado bien, o sea, es decir, winecode y winecoders serían encontrar en pantalla. Ahí se ejecuta y miren que todo va correcto. Qué interesante este tema de los tests. Miren que no es difícil hacer los widget tests, es muy intuitivo. En este momento se ve bastante ordenado nuestro escenario de pruebas. Miren que queda todo esto listo. Resulta que solo nos quedó faltando un tema y es el Flutter Test Coverage. Yo puedo ejecutar desde comandos aquí Flutter Test menos menos coverage y eso me va a dar algo que me permite hacer una cobertura, es saber cuántas líneas de código realmente probé con mis tests. Ahora, esto genera un reporte algo confuso. Si yo me voy acá a coverage, genera este reporte de acá. ¿Lo entiendes? Yo tampoco. O sea, es muy difícil de entender este reporte. Para eso se generaron algunas herramientas que nos permiten entender más fácil los tests. Por ejemplo, una de ellas es el ECOF. Puedes buscar en internet cómo instalarlo. Yo lo instalé con Brew en mi máquina local. En este caso, sencillamente le voy a dar generar HTML a partir de ese archivo que se generó. Entonces, miren lo que generó. Yo le voy a dar ahora Revalue Finder, después le voy a darle HTML y después de esto, sencillamente voy a ir a mi index HTML. Y miren lo que me muestra tan interesante. Me dice, hey, ese helper, el dar, validaste todas las líneas de código, el 100% de coverage. Entraste por todos esos escenarios, que fue literalmente lo que nosotros hicimos. En Pages, en Login Page, probaste casi todos, pero hay cosas que te faltan. Por ejemplo, este on-end, este on-tap, este on-safe. Hey, te faltan eso. Entonces, ¿qué debería hacer uno? Empezar a hacer más pruebas unitarias que hagan una cobertura de estos escenarios. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que nosotros en todos nuestros proyectos lleguemos a un 100% de cobertura. Uy, Daniel, 100%. Sí, 100%. Todo debería estar completamente testeado. Y eso nos va a dar una garantía de que el software está bien. Ahora, ¿significa que si yo estoy 100% ya estoy todo excelente? No necesariamente. ¿Por qué? Digamos, aquí dice que probé cosas que realmente en este escenario no llegué a probar de manera individual. Miren que aquí me quedaría faltando, por ejemplo, el user provider que dice que supuestamente lo probé. ¿Por qué? Porque entre login page utilicé el user provider, obviamente tuve uno del contexto y me quedó faltando fue probar el update. Pero realmente yo puedo considerar que probé el provider independientemente del contexto. Realmente no. Y yo debería tener una prueba únicamente para el provider, donde yo le haga actualización, obtener información, actualización de la información y todo lo demás. Mejor dicho, yo debería tener un test únicamente para esta parte de providers. Aunque aquí me diga que lo probé en un porcentaje y en los otros widgets yo puedo llegar a probar todos los escenarios del provider, es necesario tener un test únicamente para ese provider. Bueno, muchachos, qué interesante es hacer testing en Flutter, nada difícil. Pero yo sé que ustedes ya deben estar diciendo, hey Daniel, no te nos hagas el bobo. ¿En qué sentido? Sigue algo muy importante y es el tema de la certificación en el módulo básico de Flutter. Y ya vengo.
Gracias por acompañarnos en el capítulo de hoy y a lo largo de todo el curso de Wineflu en su módulo básico. Algunos me han preguntado acerca de qué es este pollito que sale detrás. Solo les voy a decir que no es un pollito, es un colibrí. Es la mascota de Flutter que representa su agilidad y velocidad, por si no lo sabías. Les digo que estoy muy contento de ver cómo la comunidad creció, cómo algunos de ustedes hicieron todos los retos que se plantearon. El libro se quedó un poco atrás porque pasé unos días difíciles, la verdad, pero agradezco mucho de que ustedes estuvieran pendientes y que siguieran activos en la comunidad. Sin embargo, es hora de seguir adelante. Voy a publicar junto con este video un enlace a un cuestionario que vas a tener que llenar. Ese cuestionario va a estar basado en lo que hemos visto durante todo el módulo básico, así que sería bueno que le des un repaso al libro y también a los videos en caso tal de que sientas que de pronto te falta digerir algunos conocimientos. Pero el examen va a estar basado literalmente en lo que está en el libro y lo que vimos en el curso. Entonces no te preocupes, es bastante sencillo y a la final les voy a dejar un reto abierto. Voy a darles para solucionar este reto en total 2 semanas. Y obviamente si lo entregan antes, mucho mejor. Y lo que vamos a hacer es que vamos a tener un directo a mediados de julio donde voy a mostrar a algunas de las personas y sus retos y que ya quedaron certificados en al menos como desarrolladores básicos en Flutter. Yo no soy ninguna organización que pueda emitir certificado como tal, pero al menos sí puedo decir que doy fe de que hiciste el curso, ¿cierto? Y que pasaste correctamente el set de preguntas del módulo básico y de pronto si veo que algunos elementos fallaste o tú mismo ves que en algunos elementos fallaste en el examen, pues sencillamente vas a ir a fortalecer esos conocimientos. Pero si se aprueba por un encima del 90% de las preguntas de este módulo básico, se te otorgará ese certificado. Ahora, si ves este curso indiferido, digamos de aquí a unos meses más adelante, pues obviamente cada cierto tiempo el curso necesitará una actualización en algunos apartados. Por ejemplo, ya salió Dart 3. Dart 3 sí permite hacer interfaces y cuando vimos Dart decíamos que solo podíamos hacer clases abstractas, pero hoy eso ya cambió. Y claramente esto va a seguir pasando en el tiempo. Por eso vamos a valorar mucho el libro, porque el libro se va a ir actualizando en el tiempo. Y de pronto en los videos sería bueno que voy a poner por cada uno de los capítulos si algo cambió, decir, hey, por favor revisen en el libro que se cambió esta partecita para que lo tengan en el radar. Referente a los retos, espero que hagan lo mejor posible, no es nada complicado. Para que lo vayan pensando mientras que lo redacto, pues es sencillamente, aunque para la fecha publicada este video ya va a estar ahí en la descripción. El reto va a ser que vamos a hacer una pequeña interfaz donde personas que tienen dificultades de salud van a poder agregar el medicamento que tienen que tomar y la hora. No voy a pedir que digan, por ejemplo, como que manden una alarma o algo así, no, sencillamente algo sencillo, donde van a tener, digamos, en un proveedor una lista de medicamentos y van a mostrar en pantalla la lista de medicamentos que tiene el paciente. Y no es necesario que persista, es decir, que cuando vuelvan y abran la aplicación vuelva a salir. No, no es necesario porque eso lo vamos a ver en el módulo intermedio. ¿Cómo vamos a lograr persistir esa información? Pero sí que al menos mientras que está en la aplicación, pues se vaya agregado ese listado de medicamentos. Y a la final voy a mostrar las soluciones que lograron hacer. Si pueden, métanle una animación, así sea sencillita. Y vamos a mostrar aquí en un directo esos retos que lograron complementar. ¿Cómo se pueden ganar uno de estos dashes? Se llama así la mascotica, el dash. Bueno, es muy sencillo. Estén muy atentos a los eventos de las comunidades
porque cada cierto tiempo nos dan dashes para regalar. De hecho, algunos de la comunidad tienen dashes gracias a estos eventos. Y nosotros también desde la comunidad de Flutter Medellín, que por cierto estos días no he hecho directos, pero vamos a retomar, vamos a también a cada cierto tiempo estar teniendo dashes que regalar y estén muy atentos porque se viene uno de los eventos más grandes de Latinoamérica de Flutter y de hecho vamos a hablar en la siguiente semana, el lunes probablemente, vamos a hacer un directo hablando más detalles acerca de este evento tan importante. Bueno, muy contento de haber logrado, pese a todas las dificultades, entregarles algo con mucho cariño, créanme que sí. Si alguno desea apoyar el pattern de este canal, yo por ahora tengo lo de invítame a una tacita de café, que eso es como $1 por mes. Entonces, si ustedes lo quieren hacer voluntariamente, está bien, si no, tranquilos. Lo importante es que valoren el contenido que se le está dando a la comunidad, comenten y compartan. Un abrazo grande y espero que en todo lo que hagan tengan muchos éxitos. Saludos.